Espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a dar inicio a esta nueva sesión del curso de apologética y bueno, vamos a ponernos en manos de Dios para iniciar este tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos dirigimos a Dios nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, nos encomendamos pidiendo su maternal protección, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues nuevamente bienvenidos, buenas noches a todos los que ya están conectados. Pues vamos a iniciar fíjense, vamos a iniciar con un tema cortito, un tema breve, en el sentido de que puede ser más extenso. El tema es el purgatorio. Hay mucho que decir, igual que los demás temas que hemos visto sobre el bautismo, sobre la cruz, sobre las imágenes. Son temas que el mismo tema da como para ampliarse, para que sea muy extenso. Sin embargo, aquí solamente quiero enfocarme en la parte de la cuestión apologética, y en ese sentido pues va a ser breve, ¿no? De hecho, pudiéramos dar todo un curso incluso sobre el tema del purgatorio. Hay muchos aspectos que decir, pero vamos a limitarnos solamente, lo aclaro, para la parte apologética. Entonces, bueno, pues déjenme compartirles eh, esta, esta presentación y lo que vamos a ver en este momento. Bien, entonces vamos a hablar sobre el purgatorio. Bueno, en este sentido hay que tener en cuenta que los hermanos separados no creen en el purgatorio, no aceptan la idea de que haya un lugar, así lo voy a poner, ¿no? Como un lugar intermedio entre la tierra y el cielo, ¿no? Un lugar intermedio, como incluso algunos, mal entendiendo el purgatorio, lo verían como un tercer lugar, ¿no? Vas al cielo, vas al infierno o vas al purgatorio, como si fuera un tercer lugar, una opción C, ¿no? ¿A dónde va el alma de una persona que muere? Y si hubiera tres opciones, ¿no? Como si eso fuera, realmente no es así. Por eso hay que aclarar ese tema. Y fíjense que hace poco, relativamente poco, hace unos meses, yo me encontraba con un grupo de catequistas, aquel grupo que en una parroquia ayudan en la enseñanza del catecismo a los niños que van a hacer su primera comunión. Y me decían, me llamó la atención, es la segunda vez que veo este caso. La otra fue sobre el infierno. Había un grupo de hermanas, mujeres, que se reunían para estudiar la Biblia y decían, habían llegado a la conclusión, por estudio solamente y de su propio grupo, que el infierno no existía, ¿no? Y en este caso, el grupo de catequistas, no es que tenían sus dudas sobre si existía o no el purgatorio, pero estaban ya casi afirmando que no existía el purgatorio. Y realmente no es que lo estuvieran negando, es que no tenían la idea clara de lo que era el purgatorio. Entonces, desde el punto de vista apologético, insisto, vamos a ver qué es el purgatorio y cómo podemos, basándonos en la Biblia, pues aclarar este asunto de lo que es el purgatorio.
Entonces vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a ir viendo este breve tema del purgatorio con una serie de preguntas y respuestas, ¿no? Basándonos obviamente también con algunos textos bíblicos. La primera pregunta es, ¿qué pasa con los que mueren en paz con Dios y al mismo tiempo no se encuentran completamente purificados? Esto es algo importante comentar. Eh, Fíjense, lo dice la Biblia en Apocalipsis 21-27 que en ella está hablando de la Nueva Jerusalén, figura del cielo, es decir, en el cielo no entrará nada manchado. Y es que fíjense, un alma debe llegar a la presencia de Dios pura, no podemos llegar con alguna impureza. Oye, pero si una persona quedó, murió en gracia de Dios en el sentido de que se confesó y pudo recibir al Señor en la Eucaristía, pues murió en gracia de Dios, que significa que está en el cielo. Bueno, habría que ver que hay algunas cosas, y esto lo podemos entender con un ejemplo. Hay cosas que hay daño, por ejemplo, el pecado mismo es un daño que uno hace a las personas, se ven afectados nuestro prójimo, nuestra comunidad, los más cercanos que están a nosotros. Y bueno, les decía que se puede ver con un ejemplo que a mí me ayuda a entender este aspecto. Vamos a suponer que unos niños están en la calle y están jugando fútbol. Entonces están pateando el balón, pues como niños están ahí pateando el balón y de repente un niño patea el balón tan fuerte que va a la casa de uno de los vecinos y rompe un cristal de su ventana. Entonces sale el señor, va a ver qué pasó el dueño de la casa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién rompió? ¿Cómo fue? Y entonces ya ve a los niños que están jugando y pregunta, a ver, ¿qué pasó? ¿Quién rompió mi vidrio, no? Y ya pues el niño que pateó dice, pues fui yo. Lo siento mucho, discúlpeme, estábamos jugando. El señor dice, está bien, no pasa nada, yo también fui niño, no hay problema, fue un descuido, entiendo que no lo hiciste intencionalmente, no pasa nada. Está perdonada tu culpa, ¿no? Pero mi vidrio, ¿quién lo va a pagar? Una cosa es el perdón que le está otorgando el Señor al niño, ya lo perdonó, pero hay un daño que el niño hizo y ese vidrio alguien lo tiene que pagar, ya sea el niño o ya sea el señor, pero alguien, hay una deuda que se queda, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros somos perdonados por Dios, pero hay cosas que nosotros hicimos, por ejemplo, yo pude haber ofendido a una persona, a mi esposa, a mi esposo, ¿no? Yo le ofendí a mi papá, a mi mamá, no sé, una persona cercana de mi familia, yo lo ofendí y yo mañana enfermo, pero me puedo confesar, comulgo y Dios ya me perdonó. Pero esa herida que yo le hice a esta persona por haberlo ofendido, esa herida tiene para consecuencias de nuestra alma, tiene precisamente esta consecuencia, que hay un daño que no podemos llegar de esa manera a Dios porque hubo un daño que nosotros hicimos digamos que se resuelve solamente a través del sufrimiento. Entonces, cuando uno sufre, es una manera de purificar nuestra alma. Y ya sea que uno sufra en esta vida o sufra en la otra, porque esto es lo que veremos precisamente en esto. Es la siguiente pregunta. ¿Existe posibilidad de purificarnos en la otra vida? Sí. ¿Lo podemos hacer en esta vida? Sí. ¿Lo podemos hacer en la otra? También. Es decir, que a esto llamamos nosotros purgatorio, a este proceso de purificación. Cuando una persona muere y tiene alguna deuda que no ha saldado, entonces hay manera de purificar, porque dice Jesús, el que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado. Fíjense, hay posibilidad de perdón en esta vida o en la otra. Cuando hablamos ya de un pecado mortal, y aún así, ¿no? Nosotros ya, por eso es que el tema es muy extenso, nosotros no podemos ya
juzgar anticipadamente, ponernos en el lugar del Señor y decir, esta persona se fue al infierno, ¿no? No podemos decir de nadie, no podemos juzgar en ese sentido, no podemos definir el destino final de una persona, ¿no? No somos Dios, en ese sentido no podemos juzgar, dice en Mateo capítulo 7, no juzguen y no serán juzgados. En ese sentido no podemos hacer esto, pero cuando no es un pecado grave y también por esta situación que les decía, aunque estemos en gracia de Dios, pero hay también algunas cosas que nosotros tenemos que reparar y no pudimos hacerlo en vida, entonces el Señor dice, como no puedes llegar al cielo, por lo que vemos en Apocalipsis 21-27, no puedes llegar al cielo impuro, tienes que pasar por un proceso de purificación y esa purificación se da a través del sufrimiento. ¿Qué pasó con el buen ladrón? Que dice Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Su purgatorio fue estar en el suplicio con el Señor. Ese fue su purgatorio. Por eso, y aparte el Señor puede hacer lo que Él quiera y de la manera que Él lo considere, ¿no? Y en su gran misericordia, Él vio en el buen ladrón que había un arrepentimiento y ese sufrimiento que él tenía al el haber compartido la pasión de Jesús en la cruz, la iglesia así nos lo enseña, ese fue su purgatorio, esa fue su purificación. Recuerden que purgatorio es una purificación. Entonces, pasa por esa purificación y claro que el Señor le dice, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, esta es básicamente la doctrina del purgatorio, entender esto. Por eso, ¿cómo se realiza esta purificación? Lo que les decía, mediante el sufrimiento, que muchas veces se simboliza por el fuego. No es que así como el infierno no es un lugar de fuego, el purgatorio tampoco es fuego, ¿no? Se representa con fuego porque es precisamente un símbolo, una representación de sufrimiento. Una manera de sufrir sería estar en fuego, ¿no? Como se hace con muchas cosas que pasan por el fuego para ser purificados, ¿no? Entonces es un símbolo de sufrimiento finalmente. Vean lo que dice 1 Corintios 3:15. Si es obra que se convierte en cenizas, él mismo tendrá que pagar y él se salvará, pero como quien pasa por el fuego, un símbolo, ¿no? De sufrimiento. Aquí se habla de un obrero del Evangelio que no pone todo el empeño debido en su actividad apostólica y por esa razón su obra se echa a perder, aunque él se salve purificándose en la otra vida mediante el sufrimiento. Es decir, se salva, claro que sí. De hecho, ya estar en el purgatorio ya es garantía de salvación, ¿no? Porque es un proceso temporal que no sabemos, ahorita hablaremos del tiempo, pero es un proceso temporal mientras hay esta purificación. Y esta purificación puede ser en la misma vida, ¿no? Finalmente, por eso es que tiene sentido nuestro sufrimiento. Si uno pasa en la vida por algún sufrimiento, algo muy doloroso que nos hace sufrir, no necesariamente físico, puede ser algo físico, pero recuerden que algo físico implica también dolor del alma. ¿Cómo es que algo que te duele una pierna, te duele algo del cuerpo, te genera una angustia en el alma, ¿no? Entonces va de la mano un sufrimiento así general, pero eso nos va a llevar a la purificación. Por eso démosle gracias a Dios cuando nos envía o el Señor permite que haya sufrimiento en nuestra vida, porque debemos aprovechar esos momentos para ofrecerlos en orden a nuestra purificación. Y si no lo hacemos en esta vida, porque pues vaya, a lo mejor no nos ha tocado pasar por algún proceso de sufrimiento, que digo, es muy raro, todos pasamos por sufrimientos en la vida, bueno, en algún momento tenemos que purificarnos y será en su gran misericordia. Dios ha querido que sea así. Después de esta vida, pasar por un proceso de purificación antes de llegar al cielo. ¿Cómo podemos ayudar a los difuntos en su purificación? Y la Biblia nos dice así, segunda de Macabeos 12:46. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. Fíjense, segunda de Macabeos,
Antiguo Testamento, la rebelión de los macabeos, cuando querían imponerles una cultura pagana. Se da esta situación y Judas ofrece un sacrificio. Este sacrificio, en el Antiguo Testamento el sacrificio era un acto de culto, era el primordial, así como ahora nosotros tenemos la Santa Misa y es el centro de culto de nuestro pueblo católico. También en el Antiguo Testamento había un culto primordial que eran los sacrificios. Entonces, fíjense, se ofrece un sacrificio, ¿por qué? Por un difunto, por alguien que había fallecido. ¿Para qué? Para que sean perdonados sus pecados. Hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Hoy, durante la Santa Misa, se ora por los difuntos y no saben cuánto bien le puede hacer a una persona que ha fallecido el ofrecimiento de una Santa Misa. Entonces, eso es lo que entendemos por la purificación, la oración que hacemos. Y esto habla de otro tema más bueno, creo que en el curso no lo vamos a ver, pero digo, en otro momento, yo con gusto lo podría compartir, el tema de la comunión de los santos. Tiene mucho que ver con la comunión de los santos, que nosotros desde aquí podemos pedir por desde aquí en la tierra podemos pedir por los que han fallecido y ellos, estando en la presencia de Dios, cuando ya están en el cielo, ellos pueden pedir por nosotros, ¿no? Y esto se llama comunión de los santos y se realiza mediante la oración y especialmente durante la Santa Misa. Siguiente pregunta dice, ¿en el Nuevo Testamento no se encuentra algo parecido? Sí. Tenemos el caso de San Pablo que pide a Dios en favor de Onesíforo, que ya era difunto. Primero pide en favor de su familia y después en favor de él, lo que quiere decir que ya estaba muerto, ¿no? Y ahí encontramos la segunda carta a Timoteo capítulo 1, que versículos del 16 al 18 dice que el Señor derrame su misericordia sobre la casa de Onesíforo, porque muchas veces me ha dado nuevo aliento sin avergonzarse de estas cadenas. Al contrario, cuando vino a Roma, me buscó activamente y me encontró. Que el Señor, vean esta última parte, que el Señor le conceda encontrar su misericordia en aquel día. Ya San Pablo está pidiendo por alguien que ha fallecido. Así es que este es un claro ejemplo de la oración que se hace por nuestros hermanos difuntos. Eso también es comunión de los santos, precisamente. ¿Cómo se interpreta la parábola del rico Epulón, que encontramos en Lucas capítulo 16? Según algunos expertos, el rico Epulón se encontraba en el purgatorio y no en el infierno. Y fíjense, hay motivos para pensar esto. Hay gente que dice que el rico Epulón, con calma, léanlo le pueden decir, esta grabación, ya cuando esté ahí publicada, le pueden poner pausa, busquen la parábola de Lázaro y el rico, ¿no? Lucas 16, 19 al 31. ¿Dónde estaba el rico? Y se portó mal en vida, y sin embargo dice Jesús en esta parábola que estaba sufriendo, ¿no? Lázaro ya estaba con Abraham, pero fíjense cómo el rico se expresa de Abraham, le dice Padre Abraham. Y esta parte también que me llama la atención, nos va a llevar al tema de comunión de los santos, pero fíjense cómo hay un diálogo entre alguien que está en el purgatorio, alguien que está en el cielo, por alguien que está en la tierra. Porque el rico dice, Padre Abraham, entonces déjame decirle a mi familia que alguien les advierta, ¿no? Fíjense, los tres estados de la iglesia purgante, la iglesia militante, la iglesia triunfante, la del cielo, la de la tierra y la del purgatorio. Es la misma iglesia los que estamos en esta comunión, ¿no? En la comunión de los santos. Ya en el infierno no, porque en el infierno hay, como dice ahí el texto, solamente hay odio, ¿no? Hay una lejanía total de Dios, ¿no? Ya no existe la presencia de Dios en el infierno. Entonces, estos sentimientos de caridad, de déjame decirle a mi familia, Padre Abraham, cómo se dialoga con Abraham. Entonces, estaba en el purgatorio precisamente el rico Epulón, estaba purificando sus faltas.
¿Hay algún fundamento bíblico que pueda explicar el interés mutuo que existe entre los vivos y los difuntos? Sí. Se trata precisamente de la doctrina del cuerpo místico de Cristo o de la comunión de los santos, como les decía. Todos los seguidores de Cristo, tanto vivos como difuntos, somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nosotros sabemos que la vida no termina aquí con la muerte. La muerte es un tránsito nada más, pasar de esta vida a la otra. Entonces, seguimos formando parte de la iglesia de Cristo. De hecho, dice San Pablo a los Corintios, los miembros se preocupan los unos por los otros. Y también dice, esto es interesante, lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 12 versículo 1. Estamos rodeados de una nube tan grande de testigos. Fíjense, esta nube de testigos, testigos son aquellos que ya dieron testimonio y que ahora ya están en el cielo. El autor de la carta a los Hebreos habla desde el capítulo 11, habla de todos los que ya dieron testimonio, ¿no? Desde Abraham, en fin, desde el Antiguo Testamento hace un repaso de los que ya están y dice que esta nube grande de testigos estamos rodeados de ellos. Fíjense, no están lejos de nosotros, están cerca de nosotros y nos envuelven como una nube. Eso es algo muy interesante, saber que están cerca de nosotros. Y esto es la comunión de los santos. Hay una preocupación de parte, dice el libro del Apocalipsis, hay una preocupación de parte de los que ya están en el cielo. Apocalipsis capítulo 6, aquí no está, pero lo puedan buscar después del 9 al 10. Apocalipsis 6, del 9 al 10, dice que debajo del altar de las almas de los inmolados, a causa de la palabra de Dios, dice que ellos clamaron en voz alta, dijeron, Señor, santo y veraz, ¿para cuándo vas a hacer justicia por los que están ahí en la tierra, ¿no? Entonces, quiere decir que los que están en el cielo están orando, están pidiendo, están elevando sus oraciones como incienso. Dice que los ángeles llevan estas oraciones a Dios, son los mensajeros, recuerden, pero están pidiendo por los que estamos aquí en la tierra. Es una doctrina hermosísima, la comunión de los santos. Tenemos a nuestros hermanos mayores que ya están en el cielo y ellos saben lo que sucede aquí en la tierra, están cerca de nosotros porque nos envuelven como una nube y ellos nos ayudan a seguir, bueno, a solucionar nuestros problemas, ver nuestras necesidades, tantas cosas, ¿no? Así es que no estamos solos en esta vida. Pero miren, termino hablando del tema de la comunión de los santos porque están muy relacionados estos temas, ¿no? Nosotros católicos, ¿qué entendemos por purgatorio entonces? Ya a manera como que de resumen, ¿no? Por purgatorio no entendemos un lugar de sufrimiento, fíjense, no es un lugar de sufrimiento, sino una purificación que se realiza mediante el sufrimiento, sin importar el lugar. Es decir, que por eso les decía que incluso en vida puede haber este sufrimiento. Ese puede ser el purgatorio, es una purificación, no un lugar así concreto, ¿no? Que vayan a un lugar donde sufren. Es un sufrimiento que se da como medio de purificación. ¿Cuánto tiempo dura esta purificación? Pues no importa el tiempo, sino la intensidad del sufrimiento. Uno puede sufrir más en menor tiempo y menos en más tiempo. Así que lo que importa es que uno se purifique. Lo del tiempo no importa mucho. Y eso ya es algo que pues es materia del Señor, en su gran misericordia. Él sabe en qué momento existe ya una verdadera purificación del alma. Y si alguien murió desde hace mucho tiempo, ¿le pueden ser útiles las oraciones y las buenas obras que hacemos en su favor? Claro que sí. En realidad, para Dios no hay pasado, presente y futuro. Para Él todo es presente. Por lo tanto, cualquier oración u obra buena que hacemos por los difuntos, ya el Señor la tuvo en cuenta desde que falleció esta persona. Es algo también muy hermoso. Decía un padre, recuerdo muy bien, él decía, a veces en algunas iglesias existe la devoción al ánima sola, ¿no? Y él decía, no existe tal ánima sola porque la iglesia siempre pide por todos, no hay una sola alma que esté sufriendo
en el purgatorio y que no se pida por ellas, decía este padre, ¿no? Y bueno, tiene razón en ese sentido. Y en otro sentido es que esta ánima sola sería aquellas que precisamente está en soledad no porque nadie pida y la iglesia no pida por ella, sino porque a lo mejor por su círculo de familiares, de conocidos, en ese sentido no hay quien pida por estas personas y en ese sentido no habría una, habría muchísimas ánimas que en ese sentido, aclaro, estarían solas porque no hay quien pida por ellas, pero aclarando lo que les decía que dice este padre, muy buena aclaración, es que la iglesia siempre pide por todas estas ánimas o almas que ya han fallecido. Y si alguien ya no necesita de nuestros sufragios, es decir, que alguien ya está en el cielo, porque no lo sabemos, tal vez ahorita estemos pidiendo por alguien que ya está en el cielo, ¿no? Pero como no lo sabemos, ¿qué pasa con las oraciones y las buenas obras que hacemos en su favor? Bueno, se aplican a otros que las necesitan, sí, evidentemente, ¿no? Dios se porta con la máxima libertad, pues no está obligado a aplicarlo siempre y completamente a las personas que le señalamos. Para nosotros lo que importa es saber que seguimos en contacto con nuestros seres queridos que ya murieron y que los podemos ayudar en su purificación como ellos pueden también a su vez interceder por nosotros. Obviamente cuando están en el cielo, ¿no? Entonces, esta es la doctrina del purgatorio, tiene base bíblica y el mismo Señor Jesús nos habla de una posibilidad de perdón en la otra vida. Así es que, pues con esa intención también hay que intensificar nuestra oración por las almas del purgatorio, precisamente porque les hace mucho bien la oración que nosotros podamos hacer por ellos desde aquí, desde la tierra. Y así el día que también nosotros partamos de este mundo, también quisiéramos que los que se quedan aquí en la tierra puedan también hacer oración por nosotros que ya no nos encontremos en este mundo. Y esa es la hermosa comunión de los santos y esa es la doctrina del purgatorio. Bueno, pues vamos a ver eh, ahora. Les quiero compartir precisamente el tiempo que resta de este tema. Quiero compartirles eh, este otro tema que vamos a ver. eh, le hemos titulado Las 5 banderas de la iglesia. Las 5 banderas de la iglesia. Y bueno, ¿de qué se trata este tema? ¿De qué vamos a hablar en este tema? Fíjense, lo que vamos a ver, a platicar en este tema es, o a qué le llamamos 5 banderas de la iglesia. Son 5 aspectos que la iglesia, como 5 valores, 5 estandartes, 5 cosas positivas que la iglesia tiene, pero los hermanos separados, en general el protestantismo, digamos que le han arrebatado a la iglesia. Y es un tema que vamos a ver digamos, como en la línea pastoral. Este curso de apologética, recuerdan que lo veíamos el primer día, este curso busca, por un lado, aclarar las dudas, por otro lado, hacer un cuestionamiento a aquellos hermanos que han abandonado la iglesia. Y en tercer lugar, también es hacer conciencia de la situación pastoral, de lo que está sucediendo, de lo que pasa con la Iglesia Católica en relación a los hermanos separados. Y esto nos debe cuestionar a contestar esta pregunta. Bueno, antes de la pregunta, les quiero decir que las 5 banderas son estas, las que tienen ahí en su pantalla. La Biblia, la experiencia de Dios, la entrega a Cristo, la misión y la comunidad. Estas son las 5 banderas, ¿no? Y de esto vamos a hablar a continuación. Y vamos a responder esta pregunta. Fíjense, ¿por qué avanzan los grupos proselitistas? Y esto vamos a verlo desde 2 perspectivas, una interiormente y otra desde fuera.
Es decir, interiormente, ¿cómo estamos nosotros? ¿Por qué se han ido muchos hermanos nuestros de la iglesia? ¿Por qué han decidido abandonar la iglesia? Entonces ahí ya veremos que, digamos que es una atención pastoral lo que necesitamos resolver, ¿no? Algo al interior, porque tal vez no se han sentido pertenecientes a la iglesia por ignorancia, porque los hemos nosotros abandonado, no les hemos dado la debida atención, por resentimiento, porque, en fin, hay muchas causas al interior. Pero lo que vamos a ver ahora es qué están haciendo ellos que llaman mucho la atención. ¿Qué están haciendo estos hermanos no católicos, todos estos grupos que están haciendo proselitismo? ¿Qué están haciendo que están avanzando? ¿Qué les dan allá? Decía un hermano que conozco en Oaxaca, decía, yo a un hermano bueno, un señor que siempre invitaba a la parroquia que fuera a un retiro, que asistiera a un curso, una plática, que mira, que fuera a misa por lo menos, ¿no? Y nunca me hacía caso, nunca quería ir, tenía mil pretextos y no quería ir. Un día llega un hermano separado y resulta que con él sí. Ahora ya es, no sé de qué grupo, pero ya no es católico y lo veo, pero bien entusiasta y todo. Entonces, dice, ¿qué le dieron allá? Y era su incógnita, porque dice, yo hice todo lo posible y aquí no quiso. ¿Qué fue lo que le dieron allá? ¿Por qué? Y esta es la pregunta también que vamos a responder. La misión es lo que vamos a ver ahora en este tema es, a ver, vamos a tratar de despertar a este gigante adormecido y este catolicismo de masas que tristemente han sido el pan de cada día de estos grupos proselitistas. Entonces, vean, es un tema pastoral este que vamos a ver, que tiene que ver y tenemos que hacer conciencia de en qué estamos fallando como iglesia, qué les están dando allá, qué están haciendo, ¿no? ¿Qué les están dando o qué están haciendo ellos de bueno que aquel apático católico se vuelve entusiasta estando allá? ¿Qué fue lo qué le hablaron, qué le dijeron? Y bueno, son 5 cosas que hicieron estos hermanos separados que nos falta a nosotros retomar. 5 aspectos que tenemos que retomar urgentemente en nuestra pastoral para solucionar el problema del proselitismo religioso. ¿Y cuáles son esos 5? Ya los mencioné y vamos a ir viendo una por una. Número 1, experiencia, perdón, número 1, la palabra de Dios. Este, la palabra de Dios o la Biblia, como lo queramos ver. Fíjense, hace tiempo se decía que el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia, era solamente para algunas personas, solamente para los que se iban a dedicar a las cosas de Dios. Es decir, que tú como laico, si no vas a ser sacerdote, si no vas a ser religiosa, pues como para qué vas a estudiar la Biblia, ¿no? Así se pensaba antes. La Biblia es solamente para ciertas personas y se presentaba también el estudio de la Biblia como algo difícil, ¿no? Decían, es que si estudiar la Biblia, así como que, a ver, qué fuente, si yavista, el doísta y los idiomas en los que está escrito el Antiguo, el Nuevo Testamento, fechas y cosas así muy, muy, complicadas. Claro que muchas personas piensan que es difícil el estudio de la palabra de Dios. Mi experiencia personal cuando yo doy un curso de Biblia es ir directamente, abre la Biblia y vamos a ver qué dice el primer versículo y vamos meditando, y vamos reflexionando. Ya dejemos para los expertos la parte la parte técnica, ¿no? Que también es importante, pero yo quiero acercarme a la palabra de Dios con ojos de creyente. Yo pienso encontrar en la Biblia la fuente de vida, una solución a mi realidad concreta. Y con ojos de creyente me acerco a la palabra de Dios, no con ojos de científico, no con ojos de historiador, ¿no? Sino con ojos de creyente, como aquel que llega con su padre a pedir un consejo, con esa actitud. Entonces,
en esa parte hemos fallado porque se pensó que la palabra de Dios, la Biblia, era solamente para algunas personas. ¿Qué hicieron las sectas o los grupos proselitistas? Desmitificaron esa parte de la Biblia y dijeron, la Biblia es para todos. El niño que aprenda la Biblia, el estudiante la Biblia, el trabajador, el campesino, el obrero, el ama de casa, el hombre y la mujer, el joven, todos deben tener la Biblia, que la Biblia sea para todos. Y llama mucho la atención, por ejemplo, que en el culto que tienen los hermanos separados, tengan, por ejemplo, bueno, una parte del estudio de su Biblia es que haya una Biblia para cada miembro de la familia. Recuerdo que una vez, eh, bueno, es una historia que después te voy a platicar, pero en la misión a mí me tocó vivir una mala experiencia en que no nos pusimos de acuerdo y yo terminé perdiéndome en un pueblito ahí y ya no sabía a quién recurrir. Y fíjense, pasaron dos cosas y se las platico así muy rápido, porque tiene que ver con dos banderas que ahora vamos a ver. La primera es esta, la de la palabra de Dios. Yo estaba ahí sin conocer a nadie y de repente veo que muchas personas van pasando a mi derecha y otras van pasando a mi izquierda. Era cerca de las 12 del día. Y yo pensando qué iba a hacer, a quién le llamo, porque no conocía a nadie, tenía que regresarme a la Ciudad de México y pues estaba yo a muchas horas de camino. Y entonces veo que los que pasan a mi derecha son familias que también pasaban a la izquierda, familias, pero una gran diferencia que vi, que los que pasaban a mi derecha, en su mano llevaban su Biblia y era una familia de 3, 4, 5 personas, pero que no llevaban una Biblia, llevaba una Biblia cada quien. El niño llevaba su Biblia, el joven su Biblia, el papá su Biblia, la mamá su Biblia, cada quien su Biblia. Y los que iban a la izquierda eran los católicos que iban a misa, a la misa de 12, y los que iban a la derecha iban a su culto, un templo evangélico, también a las 12 aproximadamente. Entonces los que iban a la izquierda, que eran católicos, no llevaban su Biblia. Y yo identifiqué, dije, los que van para acá son protestantes, los que van para acá son católicos. ¿Por qué? Porque no llevan Biblia, tristemente, ¿no? Este, Muchos dirán, bueno, pues es que es la misa, ¿cómo vas a llevar la Biblia? Bueno, es que incluso hasta en ese aspecto, hay mucha gente que no va a ir a un curso bíblico, pero sí va a ir a misa. Entonces, si va a misa, bueno, que sepa que en la misa se utilizan textos de la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, hay una iniciativa que también los apóstoles, la palabra, hemos promovido, que se trata de llevar la Biblia también a la misa, para que en la parte de la liturgia de la palabra se pueda participar activamente con la lectura de la Biblia, ¿no? Pero después les platicaré de esta iniciativa. Eh, el caso es que es necesario retomar la importancia que se tiene de la Sagrada Escritura en la Iglesia Católica, ¿no? El día que nosotros retomemos esta bandera de que la palabra de Dios es para todos, que se enseñe la Biblia desde la niñez, como se hace por ejemplo, los judíos hacen esto, ¿no? Un niño judío sabe perfectamente su religión porque desde niño le enseñaron y se sabe textos de la Torá y todo eso, lo sabe desde niño. Nosotros a veces, incluso siendo adultos, no conocemos muchas cosas de la palabra de Dios. Entonces, ese día podemos decir que la iglesia verá con un nuevo panorama también el futuro, porque tenemos un pueblo cercano a este texto que debe ser el libro de cabecera de todo católico, la Sagrada Escritura. Segunda bandera, la experiencia de Dios. Fíjense, esto también es muy interesante. Dentro de los hermanos separados, se hace mucho énfasis en tener una experiencia de Dios. Una experiencia de Dios se puede vivir de muchas maneras, ¿no? Podemos decir que una experiencia de Dios es cuando tú caes en la cuenta de que Dios está presente en tu vida.
Y esto se dice muy rápido, pero para tantas personas que no han tenido una experiencia de Dios, se presenta a Dios como alguien lejano, alguien que no tiene que ver con mi realidad. Pues sí, dicen que existe Dios y a lo mejor y yo soy católico y voy a misa, pero no siento esta presencia de Dios en mi vida. No veo que todo lo que me pasa en la vida sea parte del plan de Dios para mí, ¿no? No lo ven de esa manera, ven algo malo como una desgracia, que Dios no me quiere, que me está castigando Dios, no se ve como que Dios esté presente ahí, porque no se ha tenido una verdadera experiencia de Dios. Una experiencia de Dios puede ser, no sé, en un retiro, puede ser una plática, con un consejo que te dé un sacerdote, de muchas maneras, pero se tiene esa experiencia de Dios. Bueno, los hermanos separados, las sectas en general han explotado esta parte de la experiencia de Dios. Y tú te puedes dar cuenta a veces cuando una persona, fíjate, un amigo me decía que trabaja en una empresa, este, él es muy buen católico, ¿no? Muy buena persona, yo lo admiro mucho. Y en su trabajo siempre habla de Dios. Y me decía el otro día, dice, siempre me preguntan que si yo soy protestante. Y digo, ¿por qué? Dice, pues es que yo siempre hablo de Dios, pero yo soy católico. Dice, qué mala fama tenemos los católicos que piensan que si hablas de Dios no eres católico, que has de ser de cualquier otra religión. Digo, pues sí, tristemente, esa es la realidad. ¿Qué pasará el día en que de nosotros católicos, se vuelva una ley esto de hacer ese Dios lejano, que lo volvamos en un Dios amigo, inseparable del ser humano? Ese día podemos decir lo mismo, ¿no? Que se mostrará otro panorama para la iglesia. Pero es esta parte de la experiencia de Dios que ha hecho al apático, lo hacen entusiasta. Imagínense, esta es la fórmula, apenas vamos dos, ¿no? La fórmula, conquistan a un católico, lo llaman y lo primero es, mira, la Biblia, ¿no? Aquí en la Iglesia Católica, no, digo, salvo sus muy reconocidas excepciones, ¿no? Pero no se le da la importancia a la palabra de Dios y también no se habla de una experiencia de Dios, ¿no? Entonces, claro que no llama la atención y los hermanos separados han explotado estos elementos y cuando los llaman y los conquistan y los convierten, explotan estos dos y ahorita veremos los demás, ¿no? Que tengan contacto directo con la palabra de Dios y ya la misma palabra de Dios te conquista. Yo no sé si ante esta experiencia, al menos yo, con la lectura de la Biblia, vaya, es otra cosa. No es cualquier libro, te das cuenta que es la palabra de Dios. Y cuando la abres y te encuentras con el Señor a través de su palabra, eso es otra experiencia, incluso es una experiencia de Dios, ¿no? Pero esto lo han explotado muy bien los hermanos separados. ¿Qué otro aspecto? Número 3, la entrega a Cristo, ¿no? Antes se pensaba que aquel que se entregaba a Cristo era porque se iba a dedicar de lleno su vida entera a las cosas de Dios. Y pensábamos, por ejemplo, en sacerdotes, en religiosas, gente que dice, bueno, pues es su vida, entonces ellos que hablen de Cristo, que se entreguen, que vean las cosas de Dios, pues en serio, ¿no? Pero si yo me voy a casar, yo, ¿cómo, por qué me tengo que entregar a Cristo? O si yo no pienso ser religiosa o sacerdote, yo, no, pues como que se vuelve a ver este compromiso con el Señor o con la iglesia, solamente para algunos, no para mí, ¿no? Yo no me identifico con eso. Por eso es que, por ejemplo, en mi caso, yo iniciaba a los 14 años y me decían, bueno, ¿y tú por qué? Como que me veían raro, ¿qué te atrae? ¿Por qué estás ahí, no? En las cosas de Dios, pudiendo hacer otras cosas, ahí estás ahí en las cosas de Dios, ¿no? Como que te ven algo raro y precisamente por esta costumbre que hasta la fecha todavía se tiene, de que a lo mejor las cosas de Dios, o gente que no tiene, no sé si les ha pasado, ¿no? Aquí hay gente comprometida,
que está tomando el curso, pero no sé si les ha pasado que dices, ¿por qué te dicen, ¿por qué estás en las cosas de Dios que no tienes cosas que hacer, cosas importantes? O tú que sí tienes tiempo, ¿no? Entonces, por eso estás en las cosas de Dios. Y pues ya ustedes saben la respuesta a todo esto, cuál es la realidad, ¿no? Entonces, eso se pensaba antes. ¿Y que vienen ahora las sectas y dicen, no, la entrega a Cristo es para todos, es para ti, es para mí? Para todo el que tiene conciencia de que es una creación de Dios y que le agradecemos a Dios la vida y que todo lo que tenemos es gracias a Dios y que Jesús murió por mis pecados y que Él me dio vida nueva y yo estoy agradecido con Él, yo tengo que entregarme a Él, sea casado, soltero, estudiante o trabajador, lo que sea. Soy un ser humano que Dios me creó y me dio la vida. Tengo este compromiso de entregarme a Cristo. Esa es la idea de los hermanos separados, ¿no? Y bueno, vinieron a arrebatarnos esta bandera, porque esta bandera es, digamos, esto debería ser el pilar de todo católico, ¿no? Todo católico que tiene conciencia ya de que forma parte de la Iglesia de Cristo debería tener un encuentro con el Señor. Y la verdad es que no todos, y esto es preocupante, es triste, decir que no todos los católicos han tenido un encuentro con Cristo. Solamente aquellos que por alguna razón, ¿no? Decía, sobre todo a lo mejor en algún retiro, en algún acontecimiento así muy, muy específico, han tenido este encuentro con Cristo, pero no todos, no todos. Y hay gente que nace, crece y muere y jamás tuvo este encuentro personal con Cristo. Cuando tú te encuentras a un hermano separado, es de lo que te presume. Yo tuve mi encuentro con Cristo, incluso tiene hasta la fecha, ¿no? El tal día 4 de junio de tal año, yo me encontré con Cristo y ese día mi vida cambió porque ya yo fui otra persona, ahora ya soy diferente y yo dejé el pecado y ahora me entregué a Cristo y lo presumen y lo dicen, ¿no? Como un momento que cambió su vida. Entre los católicos aún no ha llegado ese momento en el que nosotros podamos decir de manera general, ¿no? Obviamente que eh, personas muy concretas como este grupo que está recibiendo el curso, yo estoy seguro que cada quien podrá decir, yo he tenido mi encuentro o mis encuentros con Cristo, no solo en una ocasión, en varias ocasiones, pero la mayoría de la gente, y ese es precisamente el punto de este tema, ¿no? Esas masas de católicos que necesitan ser evangelizadas, necesitan vivir esta vida de fe, a ellos, ¿qué pasa con ellos, no? Ellos necesitan tener este encuentro con Cristo. Claro que llegan las sectas, lo llevan a su grupo y les motivan, les provocan, en el buen sentido, provocan este encuentro con Cristo y los incentivan para que se encuentren con el Señor. Son un canal para encontrarse con Cristo. Por eso es que el apático, que era católico y que no quería asistir a misa, lo llevan directamente a los pies del Señor, a Cristo, y el Señor hace su obra, claro, ¿no? Hace su obra en esta persona y ahora él se convierte y dice, ya soy otra persona, me entregué a Cristo. Una vez que se entrega a Cristo, viene la cuarta bandera. La cuarta es la misión. El que encontró a Dios y quedó marcado por esta experiencia, no se puede quedar callado. Y ahora, si a esto se le agrega una mística particular, un sistema así ya de conquista, ¿no? Conquista entre comillas, así ya bien planeado, no hay que extrañarse de que estén pasando estos resultados. Es todo parte de un plan, ¿no? Pero fíjense, de la experiencia de Dios, fíjense, la palabra de Dios los lleva a tener una experiencia de Dios. La experiencia de Dios los lleva a encontrarse con Cristo personalmente y una vez que te encuentras con Cristo, tú te conviertes en misionero. Porque si tú ya viviste esto, tienes que comunicarlo a medio mundo. Imagínense que ellos, ¿cómo lograron que en una comunidad tan pequeña? Yo he estado en comunidades donde hace años eran 2 o 3 personas y en un par de años, 2, 3 años,
ya medio pueblo ya no era católico. ¿Cómo le hicieron 3 personas para conquistar medio pueblo en 2 o 3 años? ¿Cómo le hicieron? Precisamente porque cada uno de ellos se vio como misionero, misionero real, ¿no? En la Iglesia Católica nos dicen que todos somos misioneros, pero realmente no todos somos misioneros, ¿no? Un misionero es aquel que lleva una formación especial para ser misionero, que dedica el tiempo necesario, que incluso tiene ya una mística especial, una formación espiritual, especial para dedicarse a la misión. Entonces, en ese sentido, los hermanos separados, hay esta formación para que se conviertan en misioneros. Y si tienen 3, esos 3, imagínense que tengan la misión porque tienen metas muy concretas. Dicen, en este mes yo voy a conquistar a 3 para Cristo. Y si son 3 y cada uno conquista a 3, ya son 9 personas más. Bueno, 9 más los 3 ya son 11. Y si ellos dicen, bueno, en este mes solamente a 1, ¿no? O 2, o 3, o algunos son más ambiciosos, ¿no? En este sentido, dicen, bueno, yo voy a conquistar en este mes a 5. Y son católicos, ¿no? Católicos los que conquistan. Y entonces 5 se vuelven 25, 25 se vuelven, en fin, se empiezan a multiplicar rápidamente porque cada uno tiene la meta como misionero de conquistar a muchos a Cristo. Por eso es que están creciendo de una manera exponencial los hermanos separados. Tienen un sistema también, incluso empresarial, ¿no? Para la conquista. ¿Qué pasará el día? Imagínense. ¿Qué pasará el día en que el mundo católico, esta búsqueda constante de la oveja perdida se vuelva en algo normal, en un estilo normal de pastoral? Y que se vuelva también con una metodología específica y que el objetivo sea recuperar católicos alejados. Imagínense, porque por ejemplo no tenemos, ya lo veremos también próximamente el tema de este, alguna, la pastoral, se me fue ahorita el nombre de métodos de acción pastoral, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Pero imagínense que podamos convertir a muchos católicos, porque ese es nuestro principal objetivo, los católicos alejados que se vuelvan católicos cercanos, no alejados, comprometidos, que se encuentren con Cristo, ¿no? Imagínense que tengamos esta intención de que todos nos convirtamos en misioneros y que tengamos una pastoral del retorno, algo que no tenemos hoy en día. Que imagínense que también nuestro enfoque sea reconquistar a aquellos que se han alejado de la iglesia. De por sí ya tenemos todo un gran trabajo titánico de evangelizar a nuestros propios católicos. Ahora imagínense que hubiera una pastoral de retorno que estuviera enfocado en aquellos que han abandonado la iglesia y hacerlos regresar, porque esa es la oveja perdida de la que habla Jesús, ¿no? Dejar a 99 e ir por la oveja perdida. Ahora pareciera que tenemos no solo una oveja, tenemos 100 o 200 o 1000 ovejas perdidas que necesitamos recuperar. Dios también nos pedirá cuentas sobre lo que hicimos o dejamos de hacer, ¿no? Que sería un pecado de omisión. Y número 5 es la comunidad, la vida en comunidad. Hemos perdido este modelo bíblico de la comunidad cristiana que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículo del 44-45, se puede ver cómo había un apoyo mutuo, incondicional, entre los primeros cristianos. Había grupos pequeños que eran muy bien atendidos por los pastores, por los apóstoles, ¿no? Ahora no tenemos grupos pequeños, tenemos masas de católicos. Piensa en tu parroquia y piensa cuántos pastores, o sea, cuántos sacerdotes están atendiendo tu parroquia. Aquí, por donde yo vivo, hay parroquias que tienen 10,000, 20,000, 50,000 habitantes. Imagínense, un sacerdote atendiendo a 50,000. El modelo bíblico de Jesús es un pastor que atiende 100 ovejas, tanto que puede contarlas. Si se le va una, identifica que se fue una. Imagínense un pastor que atiende 50,000 ovejas. Se le van 1,000, no se da cuenta.
porque es imposible atender a tantas personas. Así es que entre los hermanos separados han hecho énfasis en el aspecto comunitario. Conocen perfectamente un pastor que guía a un grupo de personas entre las sectas, conoce perfectamente a cada uno de los miembros de su grupo, de su iglesia, ¿no? Su templo, ahí su comunidad, los conoce perfectamente, los llama por su nombre, les llama por teléfono, los visita en su casa, hay un acercamiento, ¿no? Hay ayuda mutua. Digo, esto nosotros lo hemos perdido realmente. Con el pasar de los años se perdieron estas comunidades cristianas y se volvieron en masas católicas que fueron abandonadas pastoralmente. Hay en la periferia muchísimos católicos que están bautizados, son católicos, son miembros de la iglesia, pero que no tienen ningún sacramento. Bueno, excepto el bautismo tal vez, ¿no? Y algunos ni siquiera eso. Entonces, están abandonados pastoralmente. ¿Qué pasará el día en que como católicos tengamos pequeñas comunidades cristianas, dejando atrás el modelo de las masas católicas y porque ese modelo nos ha hecho perder a tantos hermanos nuestros? Necesitamos recuperar el modelo de pequeñas comunidades católicas, cristianas, que ahora esta labor la están haciendo precisamente los movimientos pastorales, ¿no? Gracias a los movimientos, las asociaciones religiosas, se está haciendo esta labor de volver a las pequeñas comunidades y hay que dejar atrás este modelo de las masas de católicos abandonadas, tristemente, ¿no? Bueno, este es el papel de los grupos proselitistas. ¿Cuál va a ser su papel? Despertar al gigante adormecido, que es la Iglesia Católica. Es un gigante adormecido. Hay que ver también de qué manera nosotros podemos retomar estas banderas que hemos hablado, estas 5 banderas, cada quien desde su realidad y como parte de este curso que estamos recibiendo, vea qué puede hacer para aportar desde su pastoral para que estas 5 banderas sean recuperadas por nosotros en la iglesia. Y entonces algún día diremos, gracias sectas, porque vinieron a despertarnos, a despertar al gigante adormecido. Ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer, gracias por su participación, pero ya no los necesitamos. Este ha sido el papel de las sectas, así hay que verlo, que han venido a despertarnos, ahora que despertamos, nosotros tenemos que hacer nuestra labor como iglesia fundada por Cristo, como iglesia católica. Bueno, pues esto es todo por el tema de hoy. Muy bien, pues entonces nos encomendamos a nuestra Madre Santísima y que nos conceda también un bendecido y reparador descanso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.